Amados hermanos, buenas tardes, la gracia y la paz del Señor esté con cada uno de ustedes, amén. Qué hermoso, maravilloso es alabar a nuestro Dios, cantar salmos a su nombre, hermanos, y regocijarnos en su presencia. En esta tarde vamos a abrir nuestras Biblias en Ruth capítulo 2, verso 17 al 23, el pasaje que nuestro hermano Ismael daba lectura. Vamos a abrir nuestras Biblias en ese libro, hermanos, que hemos estado meditando durante todos estos domingos, la serie de sermones expositivos del libro de Ruth. Así que vamos a ir, hermanos, al capítulo 2, versos 17 al 23. Y vamos a estar poniendo nuestra mente, nuestro corazón en esos pasajes. Cuando era niño, me gustaba leer las fábulas de Esopo. No sé cuántos de ustedes lo han leído, hermanos. Son historias bien interesantes, ¿no? Fábulas con reflexiones para nosotros. Bueno, y una de esas fábulas, esas historias de Esopo, es la historia de las dos ranas. No sé cuántos de ustedes recuerdan esa historia. La historia de dos ranas. Una optimista y la otra pesimista. Dice la historia, la fábula, que estas dos ranas se habían caído en un vaso de leche. Y dice que cayéndose en ese vaso de leche, las dos ranas desesperadas no sabían qué hacer. Entonces la rana pesimista empezó a gritar, dice, no la fábula, empezó a decir: no puedo salir de este vaso, no puedo salir jamás, porque las paredes son muy lisas, no puedo respirar, me falta el aire, me estoy asfixiando, me ahogo. Y al final de cuenta, dice la fábula, la rana pesimista se asfixió y murió. Pero la segunda rana que estaba a su lado, no sabiendo también qué hacer, empezó a moverse, hermanos, de todos los lados. En el vaso de leche. Así vaya abajo, y por aproximadamente 3 a 4 horas, hermanos, el vaso de leche, por tanto movimiento, empezó a transformarse en mantequilla, dice la fábula. Y empezó a endurecerse el vaso de leche por la mantequilla. Y en un momento determinado, la rana optimista recobró, hermanos, la respiración, pudo asentar sus patitas en la mantequilla y ¡plup!, salió. Ahora, cuando uno lee una historia como esta, surge la pregunta, ¿no? ¿Y qué nos está enseñando esta fábula? Bueno, hermanos, simple. Esta fábula nos está enseñando los dos tipos de personas que existen en el mundo cuando caen, tropiezan en una aflicción o en una preocupación. Todos los que estamos aquí sentados tenemos aflicciones. Tú y yo, hermano, tenemos preocupaciones. Y hay momentos en los que vamos a caer, hermanos. Podemos tropezar en nuestros vasos de leche. Y la pregunta ahí, hermanos, es: ¿qué hacemos cuando caemos en la aflicción? Cuando nos viene un problema, una tragedia que nosotros no hemos pensado. ¿Cuál es la actitud? Bueno, hay algunos hermanos que se quedan ahí paralizados, pensando que en esa aflicción y en ese problema se ha acabado la historia de su vida. Ese es el caso de Noemí en nuestra historia, ¿recuerdan? Noemí se había entrado en el vaso de leche en su aflicción. Había perdido a esta mujer, a su esposo y a sus 2 hijos. Y hermanos, no obstante, dice la historia que Noemí no había tenido la dicha de disfrutar ni siquiera de nietos. Esta mujer estaba sumida, estaba, hermanos, adentro de sus aflicciones. Y nosotros ya leímos la palabra del Señor,
cómo Noemí al regresar a Belén de Judá dice, ya no me llamen Noemí, que significa dulce, sino llámenme Mara, que significa amarga, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Noemí se sentía vacía, ella misma lo dice. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Ya no tengo nada que ofrecer. Me estoy ahogando aquí, me voy a ahogar, me estoy asfixiando. Aquí terminó la historia de mi vida. Muy parecida a la historia de esta primera rana que murió, la rana pesimista. Pero por el otro lado estaba Ruth la Moabita. ¿Recuerdan, hermanos? Ruth la Moabita. Ruth la Moabita, en medio de sus aflicciones, empezó a moverse, y eso vimos nosotros. Ruth empezó a actuar, a caminar, confiando en el Señor. Y al final de cuentas, hermanos, Ruth estaba firme en su aflicción. Ruth había recobrado las fuerzas. Dios había obrado en el corazón de Ruth, y Ruth estaba bien en medio de su aflicción. Pero surge una pregunta aquí, hermanos, una pregunta muy importante. ¿Cómo puedo yo cambiar mi manera de pensar en medio de mis aflicciones? De tal manera que cuando entre al vaso de leche, pueda moverme, pueda hacer algo, no me paralice mi aflicción. No sé cuántos de ustedes se han dado cuenta, hermanos, que cuando viene un problema, una tragedia, lo primero que ataca ese problema y esa tragedia es a nuestra mente. ¿Han notado eso? Es tu mente la que está en juego. Ni siquiera son tus emociones, ni siquiera son tus actitudes, es tu pensamiento. Cuando viene una aflicción, tú empiezas a pensar. ¿Y por qué? ¿Y qué ha pasado? Pero ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Verdad? Todo es mental, hermanos, es mental. Las aflicciones atacan a nuestra mente. Y eso ocurrió con Noemí. Noemí fue afectada mentalmente. Y la pregunta es, ¿cómo yo puedo cambiar mi manera de pensar en las aflicciones de tal manera que yo pueda estar firme, pueda servir al Señor en medio de mis dolores? Y eso es justamente lo que este pasaje nos va a mostrar. Hay al menos, hermanos, 3 cosas que Dios hace con la mente de Noemí para que ella piense de manera diferente, para que ella pueda ser de esa mujer amargada a una mujer feliz en medio de sus problemas. ¿Qué hizo Dios? ¿Cómo cambió la mente de Noemí? Eso es lo que vamos a aprender en los versículos 17 al 23. Por eso he titulado a este sermón, Cambiando mis pensamientos, cambiando mi manera de pensar. Y hay al menos 3 cosas que el Señor va a hacer con Noemí. Primero, Dios le va a mostrar a Noemí su bondad. Noemí tiene que ver la bondad de Dios. Hermanos, si queremos cambiar nuestra manera de pensar en la aflicción, tienes que ver la bondad de Dios. Número 2, no solamente tenemos que ver la bondad de Dios, sino que también tenemos que reconocer la bondad de Dios. Reconocer. Y número 3, tenemos que aceptar la bondad de Dios. Y esos son los 3 puntos de nuestro sermón en esta tarde. Vayamos al versículo 17 al 19, leamos la escritura y veamos cómo Dios le muestra a Noemí su bondad y cómo es que ella mira la bondad de Dios. Leamos la palabra del Señor. Ruth, capítulo 2, verso 17 al 19, dice la escritura: espigó pues en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido, y fue como una efa de cebada, y lo tomó y se fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también luego lo que le había sobrado después de haber quedado saciada, y se lo dio. Y le dijo su suegra: ¿dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Ruth había salido en la mañana, porque no había, dice la historia, no quien traiga alimento a la casa. Ruth y Noemí están solas en Belén.
Y Ruth había salido muy temprano en la mañana, no sabiendo lo que le iba a acontecer. Recuerden ustedes, hermanos, que el pueblo de Israel en ese entonces era un pueblo rebelde, era un pueblo desobediente a Dios. Y a pesar de todo eso, aún con esas inseguridades, Ruth sale a buscar alimento. Pero hermanos, nosotros hemos visto por la historia que Ruth, por la providencia de Dios, se dirige al campo que le pertenecía a Booz. Y ahí todo el día en ese campo Noemí trabajó, hermanos, trabajó. Y el verso 17 nos dice la escritura que trabajó Noemí hasta la noche. Llegó la noche y Noemí juntó todo lo que había recogido, todo lo que había cosechado. Y el verso 17 dice que era como una efa de cebada. O sea, el grano de cebada que Ruth recogió, hermanos, más o menos podía pesar 40 libras. 40 libras es más o menos una efa de cebada. Y Ruth agarra, su saco, su saquito, coloca ahí, se coloca al hombro las 40 libras de cebada y empieza a salir rumbo a su casa de noche. Vuelve a la casa donde estaba Noemí. Ahora, eso nos dice también, hermanos, que Ruth no solamente era una mujer hermosa, sino que también era una mujer fuerte. Era una mujer fuerte. 40 libras de cebada, hermanos, cargarte en tu hombro es peso. Y no solo eso, sino que Ruth tenía en su mano, aparte de la carga en su atrás, estaba llevando en su mano la comida extra que le habías regalado vos. ¿Recuerdan? Vos le había hecho sentar a la mesa y vos le habías servido la comida y le había dado un plato extra para que ella pueda llevárselo a su casa. Y Ruth está con esa carga más la comida extra, dirigiéndose rumbo a la casa de Noemí. La pregunta es, hermanos, ¿qué iba a suceder cuando ella llegue donde estaba Noemí? Noemí se iba a llevar una tremenda sorpresa. Dice la escritura en el verso 18 que Ruth tomó esos 40 efas, se fue a la ciudad y su suegra, en cuantito ella llegó a la casa, vio lo que había recogido. Y sacó también lo que le había sobrado después de haber quedado saciada y se la dio. Noemí, hermanos, mira a Ruth y mira esos 40 libras de cebada, hermanos, que había recogido ella todo el día, que prácticamente eran, hermanos, para el sustento de 5 días de la semana. O sea, podían comer ellas ahora 5 días. Y aparte de eso, Ruth mira ese plato delicioso que le estaba trayendo Ruth a Noemí. Hermanos, yo les pregunto, ¿qué ha pasado? ¿Qué habría pasado en la mente de Noemí al mirar tal cosa? Al mirar tal acontecimiento. Cuando Ruth salió de casa en la mañana, ella salió sin esperanza. Ella salió sin nada, ¿recuerdan, hermanos? Nada. No sabía dónde iba a ir, no sabía con quién se iba a encontrar. Ella salió sin nada, pero ahora está llegando con todo. Y lo interesante de este pasaje es que Noemí está viendo con sus propios ojos quién es Dios. ¿Qué clase de Dios es el que tiene Israel? Este Dios es un Dios que de la nada puede hacer producir todo. Es un Dios que no se olvida de los menesterosos, del huérfano, de la viuda. Este es el Dios de Israel. Es un Dios bueno. Un Dios que puede dar a sus hijos más sobreabundantemente de lo que pedimos o entendemos. Eso dice la palabra del Señor. Ese es el Dios de Israel. Ese es el Dios vivo y verdadero. Y Noemí está viendo con sus ojos la bondad de Dios. Y es por eso, hermanos, que ella pregunta en asombro. Ella pregunta en el versículo 19:
¿Y dónde has espigado hoy? ¿Dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Bendito sea el que te ha dado estas cosas, hija mía. Nosotros no teníamos nada que comer. Bendito sea el que te ha reconocido. Noemí estaba comenzando a mirar la vida de manera distinta. Pero ¿cómo estaba comenzando a mirar, hermanos? Estaba comenzando a mirar la vida de manera distinta porque estaba viendo la bondad de Dios. Todo comienza, hermanos, con simplemente alzar nuestra mirada y ver con nuestros ojos lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Hermana, tienes que aprender a mirar en medio de tu dolor, en medio de tu enfermedad, en medio de esos momentos difíciles, cómo Dios te está mostrando su bondad con muchas cosas. Pastor, estoy enfermo, pero tienes tu hijo, tu hija. Pastor, estoy en la quiebra, no voy a poder pagar al banco. Sí, pero tienes vida, pero tienes salud. Pastor, me ha pasado un accidente. Sí, pero tienes algo. Dios te ha dado algo. Hermano, es importante que veas la bondad de Dios delante de tus ojos. No había comida en la mañana, pero en la noche está apareciendo el pan. ¿Cuántas veces Dios ha hecho eso contigo, hermano, y conmigo? ¿Cuántas veces Dios ha actuado así? No había nada y ha aparecido algo. Hermanos, yo puedo contar infinidad de testimonios en mi vida donde ha sucedido eso. En la mañana me he levantado sin un huevo para servirme, ¿no? Sin un pan para comer, pero en la noche he aparecido, hermanos, con comidita. He aparecido ahí con algo. Dios es bueno, pero Dios quiere que nosotros miremos su bondad, seamos conscientes de lo que Él nos está dando en medio de nuestras aflicciones. Ahora, no solo eso, hermanos, no era suficiente para Noemí ver la bondad de Dios, ella tenía que reconocerlo. Y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado. Vayamos al verso 19 y 20. Mira lo que dice la Escritura: reconociendo la bondad de Dios. Y le dijo su suegra: ¿dónde has espigado hoy? ¿Y de dónde has trabajado? Bendito sea Él que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quién había trabajado. Y dijo: el nombre del varón con quien hoy he trabajado es Booz. Y dijo Noemí a su nuera: sea él bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Y después de eso le dijo Noemí: nuestro pariente es aquel varón y uno de los que puede redimirnos. Interesante, hermanos. ¿Quién te ha dado esto? ¿Dónde has trabajado? Y entonces Ruth le empieza a contar a Noemí todo lo que le había sucedido en ese día. Ahora pueden imaginarse, hermanos, yo voy a, como así decirlo, ilustrar en boliviano lo que le hubiera contado a Ruth a Noemí. Ruth le dijo seguramente a Noemí: mami, yo me he ido en la mañana, estaba muy triste porque no sabía dónde voy a ir. Yo no soy de este pueblo, yo soy de Moab. Pero sabes, mami, caminando, mis pies se han dirigido a un campo donde había mucho cultivo de cebada y de trigo. Y ahí yo, mami, he empezado en el bordecito de esos campos, porque hasta ahí nomás yo puedo llegar. En el borde del cultivo de la siembra, los extranjeros trabajan. Y yo del bordecito he empezado a espigar, a sacar la cebada, el trigo, de miedo. Pero mami, ¿sabes? Yo estaba trabajándome y de la nada se apareció un hombre rico, bueno, piadoso. Y le preguntó al capataz: ¿y esta señorita de dónde es? Entonces el capataz le dijo: señor, ella es Ruth, la que vino con Noemí de Moab. Y entonces Ruth dijo: mami, yo no sé qué pasó, pero ese hombre me dijo: ven, me llamó.
¿Y sabes qué me dijo ese hombre? Me dijo, no vas a trabajar en otro campo, te vas a quedar en mi cultivo, no te vas a ir. Aquí hay agua, vas a tomar agua. ¿Ok? Tampoco vas a trabajar en el bordecito nomás, vas a espigar adentro los frutos más grandes, esos te vas a arrancar. Y no solo eso, sino que también ese señor dijo a sus criados, no le avergüencen, no le murmuren, cuidado que estén hablando mal de ella. Y no solo eso, mami, sino que ya por la tardecita me invitó a comer ese hombre. Y comiendo me sirvió un banquete, un pique macho ahí poderoso con su trancapecho, ¿no? Y su pampaco ahí. Y yo comí, no sabía por qué me está invitando, pero empecé a comer juntamente con sus criados en la mesa. Y cuando terminé de comer, mami, imagínate, ese señor dijo, llévate esto más a tu casa, llévate. Me dio del potaje, me dio un plato grande para que te traiga a ti. Ahora, hermanos, Noemí dice, asombrada, atónita, hija mía, ¿quién es ese hombre, hija? ¿Quién? Dime. ¿Es el Felipe? ¿Es el sultano? ¿Quién es ese hombre? ¿Quién te ha tratado con tanta dulzura, con tanta bondad, hija mía? Y entonces Ruth le dice, mami, el nombre de aquel varón es Boaz. Y puede imaginarse, hermano, la cara de Noemí. Boaz. ¿Boaz? No. Sí, mami, Boaz. Ese es el hombre que me ha tratado así. Entonces Noemí, hermano, salta de alegría, brinca. Oh, alabado sea el Señor, bendito sea aquel hombre, hija mía, bendito. Y hay una frase que Noemí usa, hermanos, en el verso 20, vayamos allá. Una frase bien importante en esta historia. Empieza a decir Noemí, sea él bendito de Jehová, pues no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Ahora, literalmente se lo traduzco, hermanos, esas palabras. Lo que está diciendo ahí Noemí es que el Señor bendiga a ese hombre, porque no ha rehusado su bondad tanto a los vivos como a los que se han muerto, los que no tienen nada. Pregunto yo, hermanos, en el texto hebreo, ¿quién es el que no ha rehusado su bondad? ¿A quién está mirando Noemí en este momento de la historia? ¿A vos o a Dios? A Dios, hermanos. En el texto hebreo, esa palabra benevolencia está dirigida al Altísimo. Está diciendo Noemí literalmente, sea vos bendito, porque Dios me ha mostrado a través de vos su bondad, su benevolencia. Y es ahí, hermanos, cuando Noemí reconoce por primera vez que detrás de todas esas bendiciones de vos estaba su Dios, estaba su Señor. Ella empieza a reconocer, hermanos, que todo lo que había acontecido hasta el momento era producto de la bondad de su Dios, de que Dios es bueno. Saben, hermanos, esto es lo que le faltaba reconocer a Noemí, y esto es lo que nos falta reconocer a nosotros en nuestras aflicciones. Noemí sabía que Dios era soberano, hermanos. Ella sabía, ¿recuerdan? Jehová me ha vuelto, yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Él es soberano, Él me dio y Él me quitó. Ella sabía que Dios es soberano, pero ella había olvidado que ese mismo Dios soberano también era bueno, amoroso, tierno, un padre. Ella había perdido de vista ese Dios. Para ella Dios solo era justo, santo, soberano, un Dios de ira. Pero había perdido su corazón, ese deleite en el Dios bueno, amoroso,
tierno, proveedor, un Dios que cuida de los suyos. Y saben, hermanos, eso es justamente lo que produjo en Noemí amargura. Produjo una vida pesimista. Aquí me quedo, ya soy amargada, ya no quiero saber de nada. ¿Por qué una persona habla así? ¿Por qué alguien se queda con esas palabras? Ya no quiero nada, no me hable nadie, no quiero saber de nada. ¿Por qué una persona actúa así? Porque no ha visto y no ha reconocido la bondad de Dios. Noemí es consciente ahora de que Dios no solamente soberanamente había orquestado para que ella perdiera a su esposo y a sus hijos, sino que ahora ella es consciente de que su Señor había sido lento para la ira y grande en misericordia. Hermanos míos, ¿quién es Dios para ti? ¿Quién es Dios? ¿Qué pensamiento de Dios tienes, hermano? Eso determina la forma en la que vas a actuar en tu aflicción. Clemente, misericordioso es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia, dice el salmista. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias son nuevas cada mañana. El profeta Joel decía, por palabra de Dios, decía el profeta Joel: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es Él, clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele al castigar. Miren lo que está diciendo Dios: me duele castigarte. Joel 2:3, ese pasaje, hermanos, me duele disciplinarte, me duele. No es fácil para mí, dice Dios. Noemí, ¿tú crees que la pérdida de tu esposo y tus hijos ha sido fácil? Me duele castigarlos, me duele. ¿Por qué me duele? Porque soy un Dios clemente, misericordioso, un Dios lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es el Señor. Ahora, hermano, yo te pregunto, ¿ese es el Dios que tú crees? ¿Ese es el Dios de tu pensamiento? Reconoce la bondad de Dios. Reconoce de dónde está viniendo todo lo que tienes en tus manos, hermano. Está viniendo de parte de Dios. Y no solo eso. Noemí no solamente para cambiar su pensamiento tenía que aceptar la bondad de Dios, tenía que reconocer la bondad de Dios, sino que también ella tenía que, aceptar la bondad de Dios. No solamente tenía que ver, no solamente tenía que reconocer, sino que tenía que aceptar. Y eso nos lleva a nuestro último encabezado, hermanos, de nuestro sermón. Verso 21 al 23, leamos. Y Rut la moabita dijo: además de esto me ha dicho, júntate con mis criadas hasta que haya acabado toda mi siega. Y Noemí respondió a Rut su nuera: mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. Estuvo pues junto con las criadas de Booz, espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo, y vivía con su suegra. Interesante, hermanos. Mami, Vos me ha dicho: no te vas a ir a otro campo, quédate aquí, yo te voy a dar todo lo que tú necesitas. Y Noemí dice a Rut: acepta, hija mía, acepta esa bondad, acepta ese favor, quédate, no vaya a buscar en otro campo lo que solamente vamos a poder encontrar en el campo de Vos. Y es ahí, hermanos, donde Noemí, por primera vez en esta historia, cambia radicalmente su manera de pensar. ¿Se han dado cuenta? Ya Noemí, en el verso 21 al 23, ya no es esa mujer amargada y desdichada. Ahora en el verso 21 y 23 es esa mujer visionaria. ¿Se han dado cuenta, hermanos? Hija mía, no te vayas a otro campo, aquícito quédate, hija mía, porque hay cosas que pueden suceder en el campo de Vos. ¿Entienden, hermanos, cómo cambia la mente? Hay que seguir adelante, hija mía, hay que continuar, hija. Acepto
todo lo que Dios nos ha dado. Hermanos, en sentido espiritual, es como si Dios te estuviese diciendo a ti y a mí: no vayas a buscar a otro campo. Lo que solamente yo te puedo dar, acepta mi bondad, acepta mi provisión. El delito más grande que el hijo pródigo cometió, hermanos, en el Nuevo Testamento fue alejarse de la casa de su padre. ¿Recuerdan? Dame la herencia que me corresponde, y se fue muy, muy lejos, a un lugar apartado. Y ahí ese hijo pródigo se sumió en una indecible miseria. Pobre y más pobre, miserable, tan miserable ese hijo que quería llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos. Hermano, hermana, no hay otro lugar donde vamos a poder ser saciados y alimentados si no es en la casa del Señor, si no es en el campo de voz. No vayas a buscar migajas donde tú puedes encontrar pan. No te vayas, hija mía, a otro campo. Quédate en el campo de voz. Acepta su bondad. Acepta la bondad de Dios. Ahora, hermanos, ¿cómo podemos nosotros aplicar este pasaje, hermanos? ¿Cómo nosotros podemos vivir este pasaje en nuestra vida real? ¿Qué tenemos que hacer? Esto me lleva, hermanos, a las aplicaciones del sermón, y hay al menos dos aplicaciones fundamentales, hermanos, que yo quiero poner en sus mentes. Número uno, esta historia hasta aquí nos está demostrando, hermanos, a todos nosotros, lo importante que es tener siempre presente la bondad inmerecida de nuestro Dios. La historia de Noemí nos está gritando, hermanos: Noemí, cuidado que les pase como me ha pasado a mí. Recuerden, está diciendo Noemí implícitamente, nunca olviden que el Dios de Israel no solo es soberano, sino que es bueno, y Él nos da lo que no merecemos, nos da por su bondad. ¿Por qué Dios le dio todo esto a Noemí? Porque Dios es bueno. ¿Saben, hermanos? El ataque más feroz que el diablo va a emprender contigo y conmigo es colocar en tu mente, en tus pensamientos, en la aflicción, que el Dios a quien tú estás adorando es malo, vengativo, un Dios déspota y sin piedad. ¿Acaso, hermanos, eso no es lo que nos pasa cuando estamos sufriendo en una aflicción, en un problema? ¿Acaso no dudamos de la bondad y el amor de Dios? ¿Dónde estás, Dios? ¿Dónde estás? ¿No? ¿Qué he hecho para merecer esto? ¿No han visto, hermanos, esas palabras? El diablo lo mismo que hizo en el principio de la creación, hace con nosotros, hermanos, en el día de hoy. Cuando Dios le dio todo a Adán y Eva, tenían el paraíso, tenían los árboles para comer, tenían todas las bendiciones de Dios. Ahí entró el diablo, hermanos, y le dijo a Eva: con que Dios os ha dicho. En otras palabras, ¿cómo es posible que Dios les prohíba cosas? ¿Cómo Dios les va a decir que no coman de todo árbol del huerto? ¿Qué tipo de Dios es ese? Dense cuenta, Eva, ese es un Dios tirano, malvado. ¿Cómo les va a prohibir? Él debería darles todo para que ustedes puedan ser como Dios. Ese es el mismo pensamiento que el diablo está colocando en los hijos de Dios, queriendo introducir hasta el día de hoy. ¿Pero por qué? Pero no hagas eso.
Ya no más Dios, ya no sirvas, ya no vayas a la iglesia. No, trabajate, anda nomás a hacer tus cosas. No necesitas de Dios, no necesitas de la oración, no necesitas de la comunión con Dios, no necesitas de su palabra. Enfócate en tus aflicciones. Dios es malo. ¿Cómo un Dios bueno va a permitir que sus hijos pasen por tremendas aflicciones y problemas? ¿Cómo? Pensamiento del diablo, Satanás hurgando nuestro corazón y nuestra mente. ¿Cómo vamos a reaccionar frente a eso? ¿Qué vamos a decir? Tenemos que alzar nuestros ojos, hermanos, como el salmista, y decirle al Señor: porque tú, Señor, eres bueno, porque para siempre es tu misericordia sobre esta tierra. Oh Señor, eres tú mi esperanza, mi seguridad. Aún en mi juventud tú me mostraste tu bondad. Salmo 71:5. He aquí los ojos de Jehová están sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Oh Señor, tus ojos están sobre mí. Nunca me has dejado, nunca me has abandonado y nunca lo harás. Tú eres mi esperanza, mi seguridad desde mi juventud. Cuando tú me has faltado, Señor, nunca, siempre has sido bueno. Hermanos, solo, escúchenme bien, hermanos míos, amados en Cristo, solo la bondad de Dios, solo recordando que Dios es bueno, amoroso, tierno, vamos a poder superar nuestras aflicciones. No hay otra forma, hermanos. Si no está el conocimiento de ese Dios bueno en nuestro corazón, vamos a morir ahí mismo. Vas a sucumbir, hermano. Recuerda quién es tu Dios. El Dios de Israel es bueno, que de la nada puede hacer producir todo. Y saben, hermanos, lo segundo que debemos recordar y tener siempre presente es que todo lo que Dios nos ha dado es por pura gracia. Por pura gracia. ¿Qué te estoy diciendo con eso? Nada de lo que tienes lo mereces. Nada, hermano. Y eso es lo que hace Satanás en ocasiones. Hay cosas que son tan cotidianas, hermanos, que nos hemos acostumbrado a pensar que así tienen que ser. Ni agradecemos por eso, cuando en realidad esas cosas son inmerecidas. Todo lo que tú tienes no lo mereces. ¿Por qué? Recuerda, eres un pecador. Recuerda, eres un pecador miserable. Y todo lo que Dios te ha dado simplemente ha sido por su gracia. Por su gracia, gracia sobre gracia. Mi esposa, no lo merezco, gracia de Dios. Mis hijos, no lo merezco, gracia de Dios. Mi familia, no lo merezco, gracia de mi Dios. Mi iglesia, no lo merezco, gracia de Dios. Todo lo que Dios ha puesto en mis manos es por su pura y soberana gracia. Por último, hermanos, y creo que esta aplicación es la más importante de este sermón. Noemí estaba viendo la bondad de Dios a través de la provisión de un precioso Redentor. ¿Quién es ese hombre? Vos. Y Noemí dice: oh, hija mía, él es nuestro pariente cercano. Es el que nos puede redimir. La muestra, hermanos, de bondad más grande de Dios hacia el mundo ha sido en el momento en el cual Él ha decidido entregar a su Hijo Jesucristo por amor a su pueblo. Porque de tal manera amó Dios a este mundo, que dio a su Hijo, lo entregó, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Vos eres el Redentor de... Pero nosotros hoy tenemos un mejor Redentor que vos. Vos compró a Ruth con dinero, hermano, y es lo que vamos a ver. Vos compró las heredades para obtener a Ruth, las heredades de Elimelech con dinero. Pero nuestro precioso Redentor nos compró a nosotros con su sangre. No olvides eso.
Su bendita y preciosa sangre fue el objeto de compra para nosotros. Fuimos comprados con su sangre. Tenemos un magnífico, precioso, mucho mejor redentor que el que tuvo Ruth. Nuestro bendito y glorioso Señor Jesucristo. Por eso, hermano, hermana, no puede haber un creyente que diga en la iglesia, delante de Dios: Señor, yo estaba lleno, pero ahora estoy vacío. No puede haber, hermanos. Porque si bien no tendremos algunas cosas materiales, perderemos en este mundo muchas cosas. Tenemos a Cristo. Y con Cristo lo tenemos todo. Amén, hermanos. Con Cristo lo tenemos todo. Al final de cuentas, el pensamiento de Noemí cambió. Y de aquí en adelante, Noemí va a empezar a mirar la vida de manera diferente. Capítulo 3, Noemí es distinta. Ya no es la misma mujer de antes. ¿Por qué? Porque se recordó la bondad de Dios. Dios bendiga su palabra, hermanos.